Muy buenos días a todos y todas y encantada de tener una sala llena en este evento que para Plan Internacional es sumamente importante. Señor Ministro, buenos días. Álvaro, señor Viceministro, buenos días. Autoridades que nos acompañan. Muy contentos de estar acá y en principio agradecer al Ministerio porque hemos hecho esta renovación de este convenio en un tiempo récord. La vez pasada o en algún otro convenio nos demoramos 2 años en llegar a un acuerdo, ahora nos hemos demorado 4 meses y creo que eso hay que decirlo, ¿verdad? Porque los niños no pueden esperar, los niños y las niñas no pueden esperar. Como ya ha dicho Álvaro, es una continuidad, es un trabajo que ya lo veníamos haciendo. Lógicamente para esta nueva etapa estamos llenos de nuevas ideas que yo me voy a permitir comentar acá, proponerle. No son ideas que necesitan muchos recursos, necesitan voluntad política. Y el convenio se centra en articular estos esfuerzos institucionales. Me da mucho gusto oír a Álvaro decir, bueno, no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer con los otros actores. Y eso es sumamente importante frente al tamaño de los retos que tiene el país. Hemos avanzado muchísimo, pero hemos visto en los últimos meses el tema de la violencia contra los niños y hemos alcanzado a ver la gravedad de ese problema. Nosotros estamos aquí para contribuir, no estamos aquí para señalar quiénes son los responsables, estamos aquí para contribuir y cómo mejoramos una situación, cómo erradicamos del país la violencia contra niños y niñas, porque sabemos que esa violencia hace de los niños y de las niñas niños tímidos, niños con poca capacidad de actoría, con poca capacidad de decisión, y eso va a redundar en nuestro país cuando ellos sean los que tomen las posiciones de liderazgo. Entonces queremos otro país y creo que ahí todos, medios de comunicación, sociedad civil, ONGs, el sector público, todos tenemos ese acuerdo. Y entonces, estando ese convenio afincado en lo que ustedes acaban de ver, continuar con Educando en Familia, trabajar en el tema de erradicación de la violencia, trabajar en el tema de gestión de riesgos, que fue otra de las áreas que logramos con mucho éxito trabajar con el Ministerio de Educación, hacia dónde quisiéramos avanzar. Le proponemos al Ministerio de Educación trabajar fundamentalmente en el cambio de patrones culturales. Pensamos que esa es un punto no solamente para el Ministerio de Educación, es un punto para todo el país. ¿Cómo hacerlo? Pensábamos que es importante y tenemos las metodologías para hacerlo, fortalecer el liderazgo de las niñas, fortalecer el rol de los niños como actores aliados de la igualdad para las niñas. Y ahí es donde vemos ese cambio de cultura. ¿Para movernos hacia qué? Para movernos hacia un gran movimiento por las niñas en el Ecuador. Álvaro conoce nuestra campaña por ser niña. Siempre me decía, esa campaña tenía que ser del gobierno. Yo le decía, es del gobierno, solamente tienen que decirnos. Yo aspiro a que el Ministerio de Educación diga, ese movimiento por las niñas va a ser del Ministerio de Educación. Lo podemos construir juntos. No es un movimiento de plan. Queremos ver en los países este movimiento surgiendo con esas voces de las niñas. Muchos de ustedes conocen nuestra estrategia Cartas de Niñas, donde en 16 provincias las niñas nos dijeron la realidad de la violencia que viven en sus entornos más cercanos, la familia, la escuela. Entonces, esa es una primera propuesta. Una segunda propuesta es la que ustedes ya vieron y es brindar estas herramientas de crianza. Plan Internacional tiene varias investigaciones, una sobre patrones culturales de violencia contra las niñas. ¿Qué nos dijeron las mamás entrevistadas en 5 provincias de este país? Necesitamos herramientas para educar a nuestros niños y niñas sin violencia. ¿Cómo se hace eso cuando nuestros niños, que ya saben algo de derechos, dicen, yo tengo mis derechos y te voy a denunciar? Y entonces, ¿cómo hago para no pegarle? ¿Cómo hago para no insultarle? Y yo creo que ahí este programa debería crecer y realmente debería llenar las escuelas para brindar estas herramientas, porque no es tan fácil. No es tan fácil dejar de pegar y dejar de insultar. Y todos los que tienen niños y niñas saben. Obviamente, algunos de los que estamos aquí aspiro que hayamos tenido la dicha de haber vivido una infancia sin violencia, ¿verdad? Y sabemos cómo es esa enorme diferencia entre vivir con violencia y sin violencia.
Y entonces ahí dispuestos a llevar este proyecto que estuvo y llegó a 300 familias para que llegue a la totalidad de las escuelas y también, dice nuestro convenio, en la educación inicial, es decir, empezar en esas tempranas edades donde la violencia ya se instala, donde la discriminación de género ya está presente. Y un tercero, y no me olvido de la gestión de riesgos, decíamos movilizar al país en torno a la protección de niños y niñas y a la gestión de riesgos. ¿Cómo disminuimos riesgos en el país? No solamente los riesgos ante desastres, sino también los riesgos sociales, que Pablo sabe, cada vez que hablamos con los niños de riesgos, nos traen los riesgos sociales, el alcoholismo, la drogadicción, los golpes. Decíamos, y en algún otro ministerio ya se está armando esto, una red de protección. ¿Cómo el ministerio puede participar en esa red de protección que está proponiendo, se propuso en otra mesa de reunión de ONGs en el MIES, pero que la he visto en otros países como El Salvador funcionar con el liderazgo del Ministerio de Educación. En El Salvador teníamos una red de protección y contra la violencia a niños y niñas liderada por el ministro de Educación. Ahí necesitamos de ese liderazgo, necesitamos de esa presencia que convoca a todos los sectores y les da un mensaje claro, por aquí vamos a caminar y realmente vamos a proteger. Ponemos también a disposición metodologías nuestras, le decía alguna vez al señor ministro, de certificación de escuelas. ¿Qué queremos decir con certificación de escuelas? Queremos decir que si las escuelas tendrían un mecanismo de autoevaluación de cuáles son sus estándares de protección, por decir, tengo profesores calificados en este tema, saben de derechos, ¿no? Acá en esta otra escuela todavía no saben absolutamente nada. Tenemos quién cuida la puerta, sabemos quién entra a la escuela, no sabemos quién entra a la escuela, sabemos los antecedentes de los profesores. Todos los profesores entraron, profesores y profesoras docentes, perdón, todas las profesoras entraron con un concurso de merecimiento, sí o no, y eso cómo nos va garantizando que en ese espacio, en esa escuela, no haya violencia sexual. Lo digo con mucha experiencia porque Plan tiene unos estándares de protección muy duros, muy difíciles, y que podemos adaptarlos a las escuelas para que haya una autoevaluación y el ministerio tenga una noción de, bueno, parece que en esta provincia estamos mejor, parece que en este cantón tenemos más problemas, aquí tendríamos que redoblar nuestros esfuerzos. Es decir, yo creo que la situación de violencia contra niños y niñas en este país amerita tener este tipo de mecanismos. Pero también contarles que tenemos campañas que han sido probadas en muchísimos países, y con eso voy a terminar porque me dijeron que tenía 5 minutos para mi intervención y creo que me estoy pasando, pero tengo muchas cosas que compartir, disculpen. Tenemos campañas, algunas se llama Ponle los 6 sentidos contra la violencia sexual. Es una campaña que ha estado en muchos países de la región. Sabemos que funciona, sabemos que da herramientas a papás, mamás, a los adultos de cómo proteger a los niños, a diferencia de hacernos los otos, perdonen la expresión, de las situaciones de violencia que nadie quiere ver, porque es como, y ahora si es que yo me doy cuenta de esto, ¿qué hago? No tengo la ruta de violencia clara, el sector de justicia no me va a funcionar, me meto en un gran lío, quizás solo es una sospecha, quizás meto la pata, me voy a enojar con mi vecino, con mi cuñado, Es muy complejo, ¿verdad? Pero tenemos que tener herramientas para hacerlo porque está en juego la vida de un niño o de una niña que una vez que ha sufrido abuso sexual, hay una huella ahí que difícilmente la vamos a borrar. Nosotros abogamos por la prevención y creo que con el Ministerio de Educación esto es absolutamente posible. Así que bueno, toda esa intensidad para decirles que estamos absolutamente comprometidos con los niños y con las niñas y que vemos esta oportunidad, este convenio para servir más, para contribuir más y estar a la disposición del Ministerio de Educación. Muchas gracias.